joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Efectivamente, empezamos a caminar con un café en nuestras manos por los apedreados del Jardín de Franco, ¿verdad? El Jardín Botánico no es más que... ¿qué vendría a ser? Una especie como de árbol apenas, si lo comparamos en tamaño. Bonsai. Un bonsai, en comparación a la inmensidad del Jardín de Franco, en donde florecen, donde plantan, en donde encontramos libros, joyas e historias dignas de contar. Hola, Franco. Hola, Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Todo bien, tomando un cafecito. Todo bien. Muy caliente. Está extremadamente caliente. El café Recién le creo que, claro, Esteban lo hace con las manos nomás. No usa electricidad ni gas para hacer el café. Está hirviendo. Sí. Realmente, cuesta tomarlo. El café, voy a decir algo que espero que no suene mal ni empañar lo que viene. El café es negro y caliente. Como todo lo bueno en la vida. Como todo lo bueno en la vida. Franco, tenés además de un café... No, nos cortaban. Ahí tienen un reel. Dicen, ¿qué ponemos en un reel? Pongan esto en el reel. Claro. Si les da. El café es negro y caliente. El café, como todo lo bueno en la vida, negro y caliente. Hay cosas más buenas en la vida, por suerte también, que es la literatura. Pero la literatura no existiría en esta radio de no ser que Franco aterrizara cada jueves con un libro en su mano, además de un café en la otra. ¿Sí? ¿Qué tenés ahí, Franco? Hoy traje un libro que es un poco caliente, pero no tanto como tu café. lo podríamos vender así, ¿no? Me gusta. Está bien. No, hoy venía con algo que... una novela que me venía dando vueltas en la cabeza hacía mucho tiempo. Ya rompí la primera regla, que es antes de decir qué novela es, ya dije que es una novela. O sea, tengo que trabajar mi discursividad. Está perfecto. Centrarme en esta novela, principalmente también hacer un recorrido un poco por lo que fue la vida y la carrera de esta escritora. Segunda escritora mujer consecutiva. La semana pasada hablamos de Mariana Enríquez. Me estoy deconstruyendo. De la Liga de Menos Pensados. Estoy diciendo, claro, el Jardine de Franco. Te va a llamar Subestad. En algún momento me llama Subestad y me hace director, exactamente. segunda autora mujer de consecutiva en la semana, pero bueno, no se refiere a una cuestión de género, sino a la calidad, a la tremenda prosa que esta mujer supo darnos. Estoy hablando de una escritora que muchos la habrán conocido, primero por su literatura, pero también estos últimos años ha habido como una especie de rescate emotivo de esta mujer, muchas veces cerrado, quizás pensando desde qué tipo de cosas escribía. Empezó a circular mucho la famosa frase en los cartelitos, ¿viste? Tipo frase motivacional. Amar garpa, sí. No tanto, en esa esquina extremo. no, pero ese tipo de circulación, ¿no? Decir, che, esto lo dijo, y muchas veces es apócrifo, no dijo esto. Estoy hablando de una escritora llamada Clarice Lispector, muchos la habrán conocido por este nombre, realmente. Se volvió, como digo, en los últimos años Clarice se ha vuelto una... Icono pop. No, icono pop no, tampoco vamos a insultarla, sino como una suerte de escritora que de frases, ¿viste? Que aparece mucho con la proliferación de las redes sociales y esta hiperconectividad que hay hoy en día. Aparece mucho la foto de ella con una frase que a veces la ha dicho, a veces no. Y a veces, incluso las veces que las frases son de ella, son de sus obras, no son lo mejor, como siempre. Por eso siempre lo mejor es ir al libro y agarrarlo. En el caso de Clarice Lispector, creo que hay una historia previa mucho más interesante, que es la de ella como escritora. Y ya su origen es bastante interesante para rastrear, porque es una escritora que nace en Ucrania, justamente que hoy mencionaste Ucrania hace un rato. Nació en Ucrania en 1920, pero a los 4 o 5 meses, no recuerdo, se fue a vivir a Brasil. Bebé. Bebé, sí, exactamente. O sea, no recuerdo Ucrania. Se fue a vivir a Brasil y hoy en día es considerada, casi te diría, la mujer más importante de la literatura brasilera. O sea, Clarice Lispector ya el caso es atípico y llamativo desde el comienzo de su vida, porque nace efectivamente en Ucrania en 1920, pero se va a vivir a Brasil y vive toda su vida en Brasil. E insisto, pasa a ser parte de la literatura brasilera. Es una escritora que escribió toda su vida en portugués, que habló toda su vida en portugués, que formó e hizo su vida y su familia en Brasil. Y al día de hoy es considerada, ya te digo, la mujer más importante de la literatura brasilera, a tal punto de que en muchas cátedras y en muchos círculos institucionales, universitarios o donde sea, que se da literatura brasilera o literatura portuguesa, uno de los principales objetos es Clarice Lispector. Y está siempre esta cosa de, bueno, sí, nació en Ucrania, pero a los 4 no sabía ni gatear y ya se vino para acá y vivió. Una mujer que, bueno, nace en 1920, te digo, muere muy joven, muere en 1977, a los 57 años apenas.
Pero también empezó a escribir de muy joven. Empieza a escribir de muy joven, ya a los 24 años, publica su primera novela, cuyo nombre no recuerdo, pero es llamativo desde el vamos la crítica que se le hace a ella. Al principio se le empezó a hablar como mujer que escribía con una prosa demasiado sensible, una prosa demasiado, vamos a decirlo en este momento, ahora se lo puede tomar mal, pero como muy femenina, ¿viste? Sí, en el sentido contextualizado, contextualizado, claro, como queda muy fundamental, pero siempre fue una escritora que, más allá de escribir novelas y cuentos y poemas, La ciudad sitiada, La araña son dos de sus novelas más conocidas. De hecho, La araña es como una novela de la década del 40, es una novela que un poco la impulsa a ella a cierta proliferación de su literatura y se la empieza a hacer conocida en círculos fuera de Brasil y todo eso. Yo quería hoy centrarme en la novela de ella que más me gusta. Si bien no he leído tanto sobre ella, pero su figura me interesa mucho, y además de ciertas declaraciones que ha hecho, era una mujer con una agudeza y una ironía impresionantes. Pero quería centrarme en su última novela, una novela que escribe, la publica meses antes de morir, la publica en marzo del año 77, recordemos ya muere en diciembre, o sea, menos de un año antes. Una novela que se llama La hora de la estrella, o el título original, no sé hablar en portugués, pero A hora da Estrela sería. A mí está muy bien. Yo tampoco sé, pero... A hora da Estrela. A hora da Estrela. Cuando yo hablo portugués sueno como a Gato no soporta radiación. De Alfredo Casero. De Alfredo Casero, y que bueno. Chingui dice Nieto a gira. Claro, exactamente. Pero bueno, la hora de la estrella, Ahora de la Estela, su última novela, la escribe ella en un momento en el cual, según se dice, según se habla desde varios de sus puntos de vista biográficos e incluso de entrevistas, ella un poco como que ya aceptaba y sabía su final. Como que decía, bueno, estoy enferma, estoy una enfermedad que no trascendió en su momento, pero que ya bastante tiempo antes la venía aquejando. Entonces, bueno, publica finalmente esta novela que es un experimento muy interesante, ya desde el vamos, y ya desde el propio tema que toca la novela, que en gran parte, o por lo menos la parte más importante del final, es la muerte, ¿no? Ya el título nos da un indicio de eso, porque se llama, como te dije, La hora de la estrella. Y la hora de la estrella es, según la novela, según la narración, que ya hablaré de eso porque es otro punto crucial del libro. La hora de la estrella es ese momento de mayor luminosidad que tenemos los humanos antes de morir. Ese momento en el cual estamos ahí ya con un pie afuera y brillamos, según la novela, como una estrella, como una estrella de cine. Vivimos así, y esto de la estrella de cine no es inocente, ya te contaré por qué, pero para eso tenemos que irnos un poco al argumento y también a la forma, a la capacidad técnica que tiene esta novela, que ¿cuál es? Clarice, cuando escribe esto, según cuenta ella, ya estaba cansada de la literatura. Ya estaba como un poco en posición de, bueno, ya logré todo. Una mujer joven, insisto, 57 años, pero había empezado a escribir desde muy joven, era reconocida casi mundialmente, te diría, o por lo menos en Europa se la consumía mucho, se la haría mucho, en América Latina ni hablar, pero comienza como a plantear esta idea de que está cansada de la literatura, que ya no sabe bien qué contar, de que ya piensa que las formas literarias están como... gracias entre comillas, gracias a ciertas corrientes literarias, como que la literatura está perdiendo ciertas formas. Entonces, cuando decide contar la historia de esta novela, elige construir desde su prosa y desde su narrativa a un narrador que, para que nos demos cuenta del carácter diferenciador que tenía ella a la hora de escribir esto, decide que el narrador sea un hombre. Entonces necesitamos una escritora que construye un narrador hombre que cuando escribe la novela, Clarice, cuando escribe la novela desde el punto de vista narrativo de este hombre, de este narrador llamado Rodrigo SM, o sea, SM son las iniciales, realmente lo cuenta como si estuviésemos hablando con este Rodrigo en persona que nos está contando lo que pasa en su diario. ¿Y qué es lo que cuenta Rodrigo? ¿Cuál es el principal argumento de La hora de la estrella? Es la historia de una mujer, una muchacha muy joven de 19 años, una mujer nordestina del nordeste de Brasil, llamada Macabea, en la cual, bueno, este Rodrigo, para que quede claro, Rodrigo es el narrador. O sea, Clarice inventa este narrador para despojarse un poco de esta literatura que es bastante complejo de entender, porque podemos entender que como, bueno, estoy cansada de la literatura, pero quiero contar una historia que la cuente otro. Entonces ella misma crea un narrador que a su vez, si nos ponemos hincha huevo y a pensar, decimos, bueno, es ella la que escribe, por supuesto, el libro lo escribió ella, la autora es ella, los personajes ficticios los inventó ella, todo lo que quieras, el narrador lo inventó ella, pero elige que la historia la cuente un narrador hombre. Un hombre joven llamado Rodrigo, como ya te he dicho, que, bueno, es un escritor y que cuenta que un día caminando por las calles de Río de Janeiro se encuentra con una mujer que no que lo deslumbró de su belleza, como suele pasar, como se ha dicho tanto de la literatura, que la vime. No, él dice que iba caminando por la calle de Río y encontró en la mirada perdida de una mujer algo parecido a la desolación. Y en un momento se sienta y, bueno, va a su casa. Es un hombre con nombre de letras, un hombre estudiado, un escritor. Y bueno, comienza a escribir sobre ella y comienza a contar una historia. Comienza a contar la historia de este personaje Macabea, que
es quizás uno de los personajes más infelices y más miserables que yo me he encontrado en la literatura, y que a su vez también reflejan una manera ya de sentir un poco hastiada, un poco podrida, de Clarice, ¿no? Del Lispector, de decir, bueno, no tengo ganas de escribir, voy a inventar al personaje más chato, más aburrido, no aburrido, sino como miserable, infeliz, porque esta muchacha, esta nordestina llamada Macabea, realmente la pasa mal en el sentido de que es una mujer fea, es una mujer esta es una gran licencia poética que se toma ella, una mujer con los ovarios marchitos, una mujer que no vive su vida, 19 años no vive su sexualidad, no vive sus experiencias, lo único que hace es dormir y trabajar, no tiene dinero, es dactilógrafa, gana muy mal, vive en una pensión, no conoce la comida caliente, no sabe lo que es el amor. Pero ella no vive todo esto con sufrimiento, sino que lo vive como una especie de resignación llamativa en la cual cree que ella no es parte de ese mundo que sí conoce esas cosas. Lo naturalizó. Lo naturalizó, exactamente. Es como que, bueno, yo no nací para el amor, yo no nací para los placeres de la comida caliente, por ejemplo. Yo no nací para que un hombre me ame. Yo viviendo en una pensión con otras 4 mujeres que tampoco ganan dinero, pero que tienen sus parejas, y ganando mal, y recordando mi infancia, que a su vez su infancia también es bastante triste, porque sus padres mueren juntos, a ella la cría una tía que la maltrata, luego la tía muere. Todo esto con apenas 19 años, es como que el personaje de Macabea se nos va confirmando y apareciendo como realmente un personaje infeliz, un personaje que hasta nos causa esa indignación incorrecta de decir, che, date cuenta, ¿viste? Como que querés amarrear y decirlo, no te das cuenta de que incluso cuando su pareja que conoce, su novio llamado Olímpico, que es un nombre muy común en Brasil, yo me reí mucho, pero es un nombre muy común en Brasil, su novio la maltrata y le dice que nunca va a llegar a nada y que es una mujer fea y que sus amigas son más lindas y que la va a dejar por ella no se molesta, ella lo toma como una... y bueno, qué sé yo. O sea, él le dice algo y ella no le retruca, le responde otra cosa. Qué lindo que está el día, o sea, qué calor que hace, ese tipo de cosas. Entonces, es una novela muy llamativa y muy interesante como experimento para ver principalmente el papel de una mujer, de Macabea, contada desde la óptica de un hombre, de este narrador Rodrigo, que a su vez es una creación de la autora, de la Clarice, autora, escritora, persona. Y vemos cómo también este narrador casi no entabla una relación con Macabea, con la mujer a la que está narrando, porque son muy diferentes ellos. Una no tiene plata, él es un muchacho supuestamente acaudalado. La otra, Rodrigo, exactamente. El narrador. El narrador, exactamente. Macabea. Que narra, que Rodrigo, aparte de toda la novela, es como que te va recordando que está narrando él. Claro. Por ahí está contando algo de Macabea con su novio, él dice, bueno, le doy de comer a mi gato, y la casera de abajo me dice que no me olvide de pagarle el alquiler. Ese tipo de cosas. Es como que plantea una distancia entre narrador y personaje muy frecuente, pero que además la posiciona a Macabea como una suerte de, bueno, yo no tengo nada con esta mujer, yo solamente cuento su historia, yo soy escritor, me dedico a escribir, no hay un compromiso emocional. Y en ese momento, en ese caso, por lo menos a mí me pasa que termino emparentando mucho a Rodrigo, al narrador, con Olímpico, con la pareja, con la diferencia de que Olímpico la maltrata. Olímpico realmente es un muchacho que su única aspiración es el dinero, es ser exitoso. De hecho, lo único de lo que habla es de su futuro y de que el día de mañana va a ser un diputado muy exitoso. Y es conmovedor incluso ver cómo la contracara de Macabea con él. Un personaje frágil, pequeño, no dolido, sino inconsciente, que vive casi por inercia, se encuentra con este personaje que es un monstruo machista horrible. Es la primera vez que... Pero es realmente un tipo con un machismo asqueroso que es como... O sea, para que lo note un lector quizás no tan deconstruido como yo, tiene que ser muy asqueroso, imagínate. Pero realmente, bueno, le da ese tono emocional a la novela. Y tengo que decir también desde una perspectiva más personal que resulta interesante que sea la última novela de Clarice, ¿no? Que sea como este canto de cisne y cómo termina y qué tópicos se tocan, porque es una novela que en un punto la podemos emparentar mucho con esta idea del existencialismo, ¿no? De intervenir en uno y de ver los sentidos de la vida y los sentidos de la existencia y la cuestión de los sentimientos, porque hay mucho de esto en Macabea, mucho de cómo se siente, mucho de cómo piensa. Y tiene un final que, bueno, que no lo voy a spoilear, por supuesto. Es una novela súper corta, tiene 70 páginas. Hasta entraría en la categoría de cuento largo. Tiene un final que es realmente... No sé, como iba a decir espantoso o esperanzador, que son dos antónimos, pero son como es como bastante significativo el final que tiene, ¿no? No lo quiero spoilear, pero a mí me ha dejado pensando un buen rato y me ha
me ha hecho sentir en varias partes de la narración también mucha compasión con Macabea, ¿no? Porque es un personaje muy dolido. Y esos son esos personajes dolidos que te duelen más porque no son conscientes de eso, ¿no? Y ver todo este tratamiento entre su pareja y entre el narrador, como que acrecienta esta distancia. Y no lo puedo evitar pensar, si bien estaría rompiendo un poco ahí el pacto de lectura, no puedo evitar pensarlo también lo que quizás sentía Clarice al escribir esto, la historia de la novela de una mujer desdichada, que no tiene motivos de vivir, cuando ella era una mujer que había venido, al igual que ella, también era nordestina, o sea, ella era ucraniana, pero vivía en la misma zona donde la novela transcurre, lo que debe haber sentido y lo que se debe haber esperanzado con contar la historia de una mujer que parece que es su única salida o su único propósito morirse, ¿no? Realmente. Escuchar atentamente algo que sucede con esta clase de historias. Uno imagina, mencionabas el caso de Olímpico, Sí. el maltrato y el padecimiento que ella incorpora, pero no padece en carne, o mejor dicho, no cuestiona, por decirlo de alguna forma. Claro. No cuestiona y lo ve como, yo no nací para eso. Sí, se ve como fuera, como parte de un sistema Exactamente. que va por fuera de cualquier tipo de placer o de merecimiento. Y no deja de ser, lo hermoso de esto, una creación de un narrador, que es Rodrigo, que es una creación de Clarice. De Clarice, exactamente. De cómo ella se despoja de su voz narrativa para decir, porque ya estaba en un momento que no quería escribir más y en el que nunca sabremos si motivado por su enfermedad o qué, pero realmente cansada de la literatura. Y aparte no es algo indescifrable esto, porque uno ve entrevistas de ella de esta época. Por ejemplo, hay una entrevista que está en YouTube que le hacen en un programa muy conocido de Brasil de los 70, que también creo que fue un año antes de la muerte y se la ve fastidiosa, se la ve... O sea, siempre, el escritor en las entrevistas suele ser insoportable, suele ser... Tenés el que denigra su propia obra como diciendo, no, esto es una pequeña cosa que escribí. Después tenés el que se hace el desinteresado en general. Tenés el mala onda, hay muy pocos escritores que rompen esa regla, pero con Clarice en este caso yo notaba que le importaba nomás quizás el legado que iba a dejar, es decir, bueno, que lo mejor de su obra ya lo había hecho. Por ejemplo, La araña es una gran novela de ella, que no sé si la mencioné antes, pero es la primera que yo leí de ella, es una muy bonita novela. También tiene textos indescifrables que van entre el cuento, entre el ensayo, entre la poesía, pero creo que con La hora de la estrella como que llega a este punto cúlmine, insisto, no por nada es su última novela, pero ya se la notaba a ella como un poco podrida, un poco fastidiosa. Había escrito desde muy joven, creo que su primer libro lo publicó a los 22 años. Y bueno, con la creación de este autor, de Rodrigo, de este narrador, perdón, un poco como que, esto lo entiendo yo, es mi interpretación pura, como que un poco como que se quiere ir soltando, como que dice, bueno, que la historia la cuente Rodrigo. Totalmente. Rodrigo es una embajada también de... Estoy fantaseando ya, pero en ese dolor de la partida, Sí. un poco una embajada de los deseos de seguir. No sé si de seguir, continuó con la producción. También imagino, lo formulo como pregunta, vos lo sabrás mejor que yo, para un escritor o escritora, no es una elección a veces la producción. Claro. Como no es que yo siempre tengo una frase, no, mentira, la frase de John Cleese, del Monty Python. ¿Cuál? Recordámela. No, que dice, no hay un horario para... Es como un concepto, alguna frase. No hay un horario para la creatividad. Yo no es que digo, bueno, termino este laburo y voy a ser creativo. Claro. Estás y... ¿Te surge algo? La famosa frase, que en inspiración me encuentre trabajando. Totalmente, estás en el tren, ¿dónde la anoto? Lo anoto del celular, después lo vuelco. En ese sentido, a veces uno es elegante decir, en sus últimos momentos buscó una embajada literaria en donde reposarse, o pudo haber sido, tenía una idea, la plasmó, y podría encontrarse esa idea con este fastidio, con este, más allá del... Sí, con este hastío, justamente. Con este hastío. Yo un comentario, pero así estamos con Franco Feliz en el Jardín de Franco. Por primera vez en la historia se trabó el chat de Twitch, pero, o sea, pude comprar que está trabado. Entró mucha gente. Sí, es muy probable. No, yo imagino, por ejemplo, la Chipi, que vos sabés que vos reactivaste el mercado editorial a partir de tu columna. Entonces, no es que no leemos mensajes de malos. Ya va a retomar antes de que sean las 4. No se vayan, no se enojen. Pero por las dudas, ya veo que mensaje, viste, hola Franco, soy de anagrama. Si no contestás esto. También está mal preguntar esto alegre, pero no sé si vamos por lectura de fragmento. No. Estaba buscando, pasa que realmente... Te vio dejar el libro, no soy quisiera. sincero. No, Sí. pero soy sincero. No marqué un fragmento, pero realmente... O sea, no lo marqué ahora. El libro está todo escrito como los libros míos. Está perfecto, tiene que ser. Pero hay, por ejemplo, fragmentos... o sea, no elegí ninguno. No. Pero hay cosas bastante llamativas o significativas que por lo menos yo anoté. Siempre desde la... Todo lo que yo anoté o todo lo que más llama la atención para contar no es tanto la narración de los hechos, sino la propia experiencia de Rodrigo escribiendo, ¿no? Claro. Por supuesto, no sé, acá se me encuentra, cuando él está sentado escribiendo, dice...
No olvidar que para escribir, no importa qué, mi material básico es la palabra. Así que esta historia, la historia de Macabea, estará hecha de palabras que se agrupan en frases de las que se volatiliza un sentido secreto que sobrepasa palabras y frases. Está claro que, como todo escritor, estoy tentado a usar términos suculentos. Conozco adjetivos esplendorosos, carnosos sustantivos y verbos tan elegantes que atraviesan agudos el aire en busca de acción, ya que la palabra es acción, ¿o no? Pero no voy a adornar la palabra porque si llego a tocar en el pan de la muchacha, el pan se convertirá en oro. Y la joven, que tiene 19 años, no podría morderlo y moriría de hambre. Tengo entonces que hablar de un modo sencillo para captar su delicada y vaga existencia. Me limito humildemente, aunque sin hacer ostentación de mi humildad, ya que no sería humildad, me limito a contar las pobres aventuras de una chica en una ciudad toda hecha contra ella. Ella, que debería haberse quedado en el sertón de Alagoas, una zona de Río de Janeiro, con vestido de algodón y sin ninguna dactilografía, porque escribía muy mal, porque solo había hecho hasta 3er grado. Esta es como una primera aproximación a Macabea. Dice, bueno, voy a contar esta historia, miren que es triste, o miren que esta chica es una desgraciada. Ni un lindo adjetivo le voy a regalar. Ni un lindo, claro, exactamente. Y después, bueno, tiene un montón así de momentos de introspección hacia él mismo, que le dice, oiga, lector, y cuenta algo. Sí. Pero bueno, eso está... ese descubrimiento va por cada uno. Totalmente. Hay, lo digo desde el desconocimiento, imagino que letras tienen algún abordaje o demás. Nosotros en el colegio creo que todos tuvimos una aproximación a la literatura brasileña con Mi planta naranja lima de Vasconcelos. Sí. De nuevo, es como medio el muchacho de papel de la secundaria. Todos lo leímos, sí. Digo... todos lloramos con todos eso. Lloramos, el Portuga, digo. Sí. Y hay una... o sea, ¿viste cuando...? Aparte el Portuga te viene a cagar la historia porque aparece al final, 10 páginas antes, y tiñe todo de sangre. Todo. Es como que la novela sí es emotiva, uno dice, sí, bueno, va bien, me la banco. Cae el Portuga, se muere, listo, no quiero leer nunca más en mi vida. Totalmente. O sea, te caga el libro en 10 páginas. Ya venís medio mal, en un momento repunta, y el Portuga viene y te mea. Y aparece, lo lleva al médico, ¡pum! Se muere. El otro se muere en la cama, más o menos. CC, el muchachito. Sí, no, es como que, a ver, ¿cómo podemos hacer que una generación llore? Mete esto. Y lo metieron en toda la currícula de todos los colegios. En todos lados, exactamente. Y había algo, recuerdo, de vuelta, hay que profundizar, no puedes a partir de un libro sacar una conclusión de cómo es una literatura, obvio, pero hay una cuestión de aspectos, particularidades, también lo llevo a la política, no voy a hablar de eso ahora obviamente, pero también lo llevo para la política, de las vicisitudes y la cotidianidad brasileña, que es muy rica, es muy interesante, y es muy diferente. Totalmente, sí, no, totalmente, y aparte la enorme... No cantidad, el enorme bagaje cultural y literario, por lo menos de eso me atrevo a hablar yo, que tiene Brasil, tanto desde 1910, que empieza, bueno, un poco previo a lo que es la era del modernismo brasilero, que explota en la década del 30, que comienzan todos estos escritores a hablar de su patria, muy orgullosos de meter un poco la rítmica. Es muy interesante ver cómo en la literatura brasilera la rítmica está desde siempre, desde antes del candombe, o sea, uno escucha música brasilera que tiene como esa cosa de que te invita a moverte, que eso aparece en los 60, 70, ya los escritores de la década del 30 tenían eso en su literatura, es como que nacen con el ritmo los brasileros. Bueno, escritores brasileros podemos hablar de Gilberto Noll, de Acevedo, estoy pensando en Jorge Amado, muchos, quiero decir, el canon brasilero de la literatura es muy grande. José de Alencar, bueno, Clarice Lispector ni hablar, Adelia Prado, una poeta espectacular, excelente, la primera poeta negra en ser reconocida en Brasil, que también la literatura brasileña toca mucho el drama de la negritud, que el drama de la negritud, y esto lo sabés vos también seguramente, al día de hoy sigue en Brasil. Sí, por supuesto. Hay una discriminación enorme hacia los negros en Brasil. Sí. Bueno, y estamos en 2022, estamos en el siglo XXI, imaginemos en la década del 60, 70, cuando había un escritor, una poeta negra. Sí. Por eso Adelia Prado, que es una poetisa brasilera, es tan importante. Fue la primera mujer negra en ir a un congreso de letras. Que de hecho hay anécdotas de cómo la miraba la gente porque era negra. Y entraba a un congreso de letras, leía sus poesías, la aplaudían, fue reconocida después mundialmente. Pero esa lucha contra la discriminación, o esa lucha por la identidad, por no borrar la identidad, por decir nosotros somos esto, en la literatura brasileña está muy presente, muy presente. Clarice no es tan, por lo menos lo que yo conozco de su literatura, no es tan de ese lado porque apuntó siempre más a la vanguardia y apuntó más a contar una historia que quizás no tenga mucho que ver. Recién al final, irónicamente, recién al final de su carrera, con La Hora de la Estrella, yo siento como que se aproxima un poco a lo que son los orígenes y las comunidades brasileras, porque hablamos de una muchacha pobre, hablamos de una muchacha que no tuvo oportunidades en su vida, de que no tuvo padres.
Acá es como que se vuelve más social, entre comillas. Después no hay tanto de eso en su obra, por lo menos en la que yo leí. Si alguien leyó y me recomienda un libro que es así, bienvenido. Pero es muy apasionante ver esa lucha constante en la literatura brasilera por la identidad y por darle el derecho a la voz, al grito, a escritores, a la mayoría negros, ¿no? Totalmente. Como siempre decimos, los jueves no solamente día del Jardín de Franco, sino día de cursada. Por eso estamos tan... no voy a hablar en plural. Franco está tan aceitado. Siempre. Pero día de cursada uno tiene que estar... acá como que salimos preparados. Sí, un poco, sí. Con bajes teóricos. Totalmente. Para ir directo a Puan. Algún día en otra apertura, justo ayer en sociales habló de Puan, pero quedará para otra. ¿Se mostró el libro en pantalla? ¿Se ha exhibido? No lo mostré. Yo tengo esta edición que es de Corregidor, es una editorial... No estoy haciendo chivo porque es de un profesor mío. Pero no estoy aliado con él. Es la editorial Corregidor, esta edición es del año 2011. Es la traducción que hicieron ellos, los jefes de cátedra de cátedra brasilera de facultad. Fin del cuatrimestre, hay que quedar bien. Claro, profe, sabe que yo en la radio hablé de eso, ¿viste? El script, ¿viste? El script, mira esta foto, ¿viste? Pero no, realmente está editado en un montón hay de hecho compilaciones completas de la obra de Clarice que traen todas sus novelas y sus cuentos, así que se consigue. La Hora de la Estrella, Clarice Lispector, 1977.